Recuperación y migración de base de datos por los alumnos Francisco Ruiz, Germán Rivas y Joan Ruiz. Recuperación de datos. Son aquellas técnicas que se emplean para recuperar archivos dañados o perdidos de algún medio de almacenamiento o bases de datos. Para poder efectuar cualquier tipo de restauración de base de datos, es necesario la realización de copias de seguridad, backups, de la base de datos de forma periódica. Este proceso consiste en la escritura de una copia exacta de la base de datos en un dispositivo magnético separado del que contiene a la propia base de datos. En los sistemas más grandes, este dispositivo suele ser una cinta magnética. En los sistemas basados en microordenadores, pueden tratarse de un cartucho de cinta de casete o de uno o más discos flexibles. Habitualmente, mientras se está generando una copia de seguridad, es preciso tener todas las demás actividades de la base de datos. El método más simple de recuperación de una base de datos consiste en que periódicamente, quizás una vez al día, se realiza una copia de seguridad de la base de datos. Comenzando a partir del momento en el que se hace cada copia, se lleva manualmente una lista física o diario de todos los cambios subsiguientes que se efectúan en la base de datos. Si la base de datos es dañada o destruida, para recuperarla es preciso seguir la secuencia de los siguientes pasos. 1. Reparar el problema del hardware o software que causó la caída del sistema. 2. Restaurar la base de datos a partir de la copia de seguridad más reciente. 3. Volver a introducir manualmente en la base de datos los cambios realizados desde que se hizo la copia usando la lista física. El proceso de recuperación por retroceso conlleva que después de que se haya colocado nuevamente en funcionamiento el sistema gestor de base de datos con la base de datos correcta, tal como estaba cuando tuvo lugar el error, se pase a procesar el diario de transacciones. Para cada transacción incompletada, anotada en el diario, se reemplazará la versión actual del registro de la base de datos por la imagen inicial correspondiente. Así, cada registro de la base de datos que ha sufrido modificaciones durante una transacción no completada es devuelto a su estado inicial, antes de que el comienzo de la transacción. Para que la recuperación por retroceso pueda funcionar, el diario de transacciones debe contener marcas de comienzo de transacción y de final de transacción para cada transacción. Cuando se realiza un proceso de recuperación, las transacciones incompletadas se detectan por la ausencia de una marca de final de transacción. La migración de datos es el proceso mediante el cual realizamos una transferencia de datos de unos sistemas de almacenamiento de datos a otros, de unos formatos de datos a otros o entre diferentes sistemas informáticos. Algunas de las diferentes formas para abordar la migración de datos son las siguientes. 1. Usando un sistema basado en matriz. Es que es la mejor opción para el movimiento de datos entre sistemas similares. 2. Apoyándose en un software basado en el host, que sería la opción más recomendada para las migraciones específicas de la aplicación. Es el caso de la copia de archivos, las actualizaciones de la plataforma o la replicación de la base de datos. 3. Empleando los dispositivos de la red. De esta manera se migran volúmenes, archivos o bloques de datos del modo más apropiado en función de su configuración. Algunos de los factores que se deben considerar en un proyecto de migración de base de datos son los siguientes. El tiempo que llevará a realizar la migración completa, la cantidad de tiempo de inactividad que se requerirá, además del riesgo para el negocio derivado de los problemas técnicos de compatibilidad, corrupción de datos, problemas de rendimiento de aplicación o pérdida u omisión de datos. Para minimizar el riesgo inherente al movimiento de los datos, es preciso entender que los datos se están migrando, de qué tipo son, cuál es su origen y qué formato adquirirán en el destino, una vez completado el traslado. Definir e implementar las políticas de migración de datos para garantizar el orden necesario a lo largo de todo el proceso. Apostar por las pruebas y validación de los datos migrados, por ser la única manera efectiva de asegurar de que reúnen todos los atributos de calidad necesarios. Para restaurar una base de datos, primero es necesario tener un backup de esta. En este caso vamos a crear un backup de la base de datos escolar, la que está aquí.
Primero se le da clic derecho, se va a la parte de task o tareas y se le da la opción de backup. Y aquí se puede seleccionar la base de datos, el tipo de backup, si es full, diferencial o el puro log de transacciones, el tipo de backup, si es la base de datos o los files. Aquí se puede ver, aquí aparecerían los file groups, pero en este caso no hay. Aquí se puede seleccionar hacia qué carpeta se va a crear el backup. En este caso nomás a esta, en C, backup y escolar.back. Se le va a dar OK. Y aquí dice, el backup de la base de datos escolar se ha completado exitosamente. Ahora, aquí en la carpeta del backup se puede ver los backups que se tienen. En este caso aquí está el escolar. Ahora, para restaurarlo, primero hay que eliminar la base de datos. Delete. En esta pantalla se le da nomás OK. Esperamos a que se compute. Y ocurrió un error. En este caso también se puede usar por medio de query. Entonces sería drop data base escolar. Ok, no me deja borrarla porque está en uso. Entonces se tiene que cambiar a la base master. Y ahora sí, si se ejecuta el query, se borra sin problemas. Ahora, para poder ver los cambios, hay que refrescar el explorador de objetos. Se abre a través de la carpeta de base de datos y ya no está la base de datos escolar. Ahora, existen dos métodos para hacerlo por medio de SQL Server. Una sería gráfico, que sería dándole clic derecho a base de datos, Restore Database, que en versiones anteriores se puede dar en Tasks y también en Restore Database, pero aquí lo da directo. Entonces le dan Restore Database y selecciona la base de datos o desde el dispositivo. Aquí se va a explorar la carpeta donde estaba la base de datos. En este caso aquí está la de backup. En backup aquí están las bases de datos PubQuery y escolar. Se selecciona la escolar, se da OK y se rellenan todos los datos. Como el nombre de la base de datos, automáticamente se escoge escolar, independientemente del nombre del backup. También se aparece la hora y el día en que se hace el backup. Y aquí debería aparecer esa casilla de donde se le puede seleccionar Restore. En el caso de que no salga, es porque hay más de un backup que se debe seleccionar. En ese caso a mí me sucedió eso. Entonces se le da en Restore aquí y se le da OK. Está la base de datos escolar, se restauró exitosamente. Ahora aquí está escolar. Como se puede ver, sus tablas ya están totalmente completas y toda la base de datos está correcta. Ahora
hay que eliminar otra vez porque hay que restaurarla esta vez, pero por medio de queries. Entonces se elimina, porque en el caso de no eliminarse, como se mostró anteriormente, se ocurre un error. Ahora, el query para restaurarla sería restore database, el nombre de la base de datos, que este sería escolar, from this igual, comilla, y la carpeta donde estaba, que sería c backup, el nombre del backup, que en este caso nomás es de escolar, punto back. En este caso, para ver el progreso que se lleva, se puede usar el comando siguiente, quick stats igual a 5 o 5%. Ahora se hicieran a ejecutar. Aquí se puede ver el proceso. Y ahora, si se cierra otra vez, quisiera refrescar, la base de datos escolar otra vez está restaurada con sus tablas. Es posible restaurar una base de datos por medio de su archivo primario y su archivo de lógicas de secciones. Esto se hace mediante transfiriendo o copiando esos archivos a otra carpeta que sea distinta a la del SQL. El problema es que SQL no permite hacer esto si están en uso. Por ejemplo, si yo trato de copiar la carpeta comisaría, una carpeta distinta, eso me lo impide. Entonces, lo primero que hay que hacer es abrir SQL Server Configuration Manager. Una vez abierto, hay que abrir la carpeta de SQL Services. Dentro de esta carpeta hay que dar clic derecho a este servicio de MS SQL Server y detenerlo. También, en mi caso, tengo ese servicio de equipo. También hay que detenerlo. Ya que todos los servicios están detenidos, ahora sí, como ya no están en uso, es posible copiarlos y pegarlos en otra carpeta. Una vez hecho esto, dentro de SQL Server Configuration Manager ya es posible comenzar de nuevo los servicios. Este también. Ahora ya que están corriendo, si vemos en la base de datos,
podemos eliminar la de comisaría. Delete. Y en OK. Ahora, dándole clic derecho en Databases, podemos darle en Attach. Aquí podemos ver que pide un MDF file, bueno, la ubicación. Se le da añadir. En backup, pero no puedo darle directamente desde el backup. Primero tengo que cancelar todo esto, ir a backup y copiar de vuelta los archivos dentro de data. Ya que están copiados, ahora sí, se le da en Databases, Attach, y se añade la ubicación del archivo. En este caso es comisaría. Y aquí automáticamente añade el log de transacciones. Se le da OK. Y aquí aparece de nuevo comisaría. Y esa es otra manera para restaurar una base de datos. Buenas, en este video aprenderemos cómo migrar datos de SQL Server a algún otro programa como Excel o Access. Primeramente usaremos Norman, es una base de datos ya preinstalada. Después comenzaremos a hacer diferentes scripts como el select from products para así ver los datos que contienen. Y crearemos diferentes tablas que serían copias de las tablas ya originales. En esta haremos una copia de productos donde tengan las ciudades, no, donde estén aquellos productos descontinuados. Esto lo haremos con el script select asterisco into copia products o copia pro desde from products donde discontinued sea mayor a 0. Y ahí se ve cómo serán afectadas diferentes filas. No necesitamos crear previamente la tabla copia product porque con los diferentes scripts ya se crearon. Después haremos lo mismo, pero ahora de la tabla customers. Lo ejecutaremos y veremos cuáles datos tienen. En este caso usaremos, copiaremos los datos que tengan la ciudad de Berlín. Los datos con la ciudad de Berlín. Ok, lo ejecutamos. Aquí nos dio un error porque no pusimos las apóstrofes entre Berlín para que lo tome como una cadena.
Y ahora sí, vemos que está afectada solo una fila porque entre los datos solo está una ciudad con Berlín. Ahora haremos lo mismo, pero con la tabla de orders. Igual hacemos la vista, el select, para ver los datos que tienen. Y en este caso usaremos la columna de Employees ID para hacer la copia. Haremos lo mismo que hemos estado haciendo, select into copia orders from orders, donde employees ID será igual a 3 y lo ejecutamos. En este caso fueron 127 filas afectadas. Son aquellas que fueron creadas en la tabla de copias. Ahora, para la siguiente copia usaremos la tabla de suppliers. Hacemos el select from suppliers, lo ejecutamos. En este caso usaremos la columna de ciudad también. Copia suppliers from suppliers, donde la ciudad será igual a Tokio. Usaremos la ciudad de Tokio en este caso. Y lo ejecutamos. Bueno. Ahora, para hacer la migración, hacer la exportación a Excel, donde nos ubicamos en Excel, en la pestaña Datos, le damos a Obtener datos externos y desde otras fuentes, y seleccionamos desde SQL. Aquí tenemos que poner el nombre de nuestro servidor, también puedes poner un punto, y te agarra el nombre de tu PC. Escogemos la base de datos a usar, en este caso es la base de datos Norton. Seleccionamos para que podamos agregar varias tablas y buscamos nuestras tablas, que en este caso son las 4 creadas anteriormente de copia. Damos siguiente, vamos a poner una descripción, ponemos exportación de SQL y finalizar. Damos que sí. Esto es porque yo ya tenía anteriormente una creada con el mismo nombre. Le damos en tabla y aceptar. Aquí esperamos a que cargue. Y ahí vemos cómo se creó cada tabla en una hoja. En este caso se creó la tabla de suppliers, la de copia, donde la ciudad era de Tokio. En la otra vemos que es la tabla de products, la copia, y donde están todos los datos descontinuados. Nos vamos a la siguiente, que esta es la tabla de orders. En esta vemos que eran donde eran las 127 filas afectadas. Y vemos que estas son las de Employee ID de que son T3. Y nos ubicamos en la última tabla de copia, que era la de Customers, y donde está la ciudad de Berlín. Y esto es todo en Excel. Ahora, para hacer la migración para Access, primeramente nos ubicamos en Access, después en datos externos, en base de datos ODBC, y importamos el origen de datos en una nueva copia, origen de datos en el equipo. Ahí ponemos en nuevo, damos a aceptar, siguiente, seleccionamos con qué estamos manejando, en este caso SQL Server, finalizar y al siguiente.
Después ponemos un nombre, esta vamos a poner exportación, una descripción, esta es la que quieran, vamos SQL a Access y seleccionamos un servidor. Aquí esto podría tardar unos cuantos segundos porque tiene que buscar en toda la computadora como todos los servidores de base de datos SQL que tiene. Lo esperamos. Y ya está, seleccionamos el nombre de nuestra computadora, en este caso es desktop. Le damos siguiente. Aquí seleccionamos la base de datos a usar, que es Northern. Le damos siguiente y finalizar. Le damos a aceptar. Aquí ya nos aparece la que acabamos de crear, que es exportación. Le damos a aceptar, la seleccionamos, le damos a aceptar. En esta ventana seleccionamos las tablas que queremos importar para Access, que son las 4 de copia. Damos a aceptar y ahí están cargando las tablas. Esto es por si queremos guardar los pasos que hicimos de importación, que en este caso yo no lo necesito. Lo cierro y aquí están las 4 tablas. La de Customers con la ciudad de Berlín, la de Orders con el Employee ID 3, las de Products que son las descontinuadas. Por último es la de Suppliers, que es la ciudad de Top. Y muchas gracias, esto es todo por mi parte.